Hola, hoy voy a hablar sobre pandemia y depresión. Es en base a mi columna publicada el 13 de abril en el diario El Universo de Guayaquil, pero con algunos datos actualizados. En noviembre de 2019, un nuevo coronavirus humano apareció en Wuhan, China. Según los expertos, no fue producido en un laboratorio. Hizo el salto de un animal a los humanos, probablemente de un murciélago, probablemente un mercado donde había mariscos y animales salvajes en medio de fuentes de agua. El nuevo coronavirus, bautizado SARS-CoV-2 por la Organización Mundial de la Salud, comenzó a reproducirse rápidamente entre los humanos, al tener una elevada tasa de contagio. También causa un síndrome respiratorio agudo grave como el SARS original, que apareció en noviembre de 2002 en Foshan, China. La tasa de mortalidad, pese a ser unas 20 veces mayor que la influenza estacional, 2% frente al 0,1%, es menor que la del SARS original, que el MERS o el ébola. La rápida tasa de contagio, combinada con una mortalidad alta pero no muy alta, hace que esta pandemia se asemeje a la de la gripe española de 1918 a 1920. En aquel entonces la influenza contagió a 1/3 de la humanidad en 2 años y se estima que murieron 50 millones de personas, es decir, el 2,7% de la población mundial de la fecha. Dada la similitud de la tasa de contagio y de la mortalidad, los epidemiólogos advirtieron desde enero que el nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 podría infectar hasta el 80% de la humanidad, y de los infectados podría morir entre el 1 y el 2% de la población, es decir, unas 123 millones de personas. En Ecuador, más de 200.000 personas. Esto se produciría si no se tomasen las medidas de control, tales como imponer el aislamiento de los contagiados, restringir el movimiento de las personas, usar mascarillas y guantes, etc. El problema se agrava si el contagio es súbito, dado que rebasaría la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y de los respiradores artificiales, que se requieren en cerca del 5% de los casos. En el Ecuador había, según el INEC, 1.183 camas de cuidados intensivos y 1.745 respiradores artificiales. De contagiarse al mismo tiempo el 10% de la población, se requerirían unas 85.000 camas de cuidados intensivos y respiradores. Ya en Guayaquil, en marzo, se sobrepasaron los hospitales y las funerarias. Las estadísticas oficiales de casos confirmados y defunciones son un subregistro de los casos, porque solo reflejan el número de pruebas realizadas. Hasta el 22 de abril hubo en Guayas unas 9.500 más muertes que el promedio de enero y febrero. También hubo muertes en exceso en Santa Elena, Manabí, Los Ríos y El Oro. En otras provincias, paradójicamente, se redujo el número de fallecimientos, quizás por una reducción de accidentes y homicidios. Mientras que no todas las muertes adicionales se pueden atribuir a COVID-19, es probable que al menos unas 10.000 correspondan a esta enfermedad, lo cual sería unas 10 veces la cifra oficial de muertes confirmadas y probables. Además, significaría que el número real de contagiados en el Ecuador debe superar los 300.000 casos, considerando una tasa de letalidad del 3%. Es imprescindible mantener y reforzar las medidas de distanciamiento social, dotar a la población de mascarillas y guantes, proveer al personal de salud equipo de protección profesional. Urge aumentar el número de camas de cuidados intensivos y respiradores. Estas restricciones tendrán también un impacto económico severo. A la caída del precio del petróleo y de otros productos de exportación, se suma la paralización de varios sectores de la economía doméstica, incluyendo restaurantes, hoteles, turismo, entretenimiento, deportes y transporte, es decir, un shock simultáneo de la oferta y la demanda. Es probable que el colapso económico sea más severo que la crisis financiera mundial del 2008. El PIB mundial podría caer entre el 3 y el 6%, y del Ecuador entre el 10 y el 15%.
En Ecuador, el empleo adecuado, que era apenas del 40% del total, se reducirá aún más. Algunos economistas hemos propuesto medidas para paliar la emergencia humanitaria, dado que muchas familias han perdido sus ingresos, evitar quiebras masivas de las micro y pequeñas empresas y reactivar la producción de manera progresiva mediante iniciativas públicas y privadas. La pandemia continuará hasta que haya una vacuna efectiva, para lo cual tendrán que pasar unos 12 meses, o hasta que se haya contagiado la mayoría de la población. Lo que vendrá después será un nuevo normal, con un peso cada vez mayor del teletrabajo, la educación a distancia, las teleconferencias. El turismo internacional no se recuperará a corto plazo. Y todo esto reducirá la demanda de combustibles fósiles. Los sectores que se fortalecerán serán el comercio electrónico, los sistemas de videoconferencia, la educación a distancia, las finanzas digitales, la manufactura en 3 dimensiones. Lo único bueno que saldrá será una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual hará un poco más lento el cambio climático y también reducirá las muertes por contaminación atmosférica, que actualmente causan entre 4 y 7 millones de muertes a nivel mundial. Muchas gracias.